estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno. Toma asiento, Miguel, nomás. Bueno, agradecerte la venida y la primera pregunta tiene que ver, sos de los pagos, de General Dehesa, sabemos que conocés la realidad, pero lo primero que quería consultarte es una visión acerca de esta tercera feria industrial. ¿Qué opinión te merece? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Espero que no esté nadie en mi familia para que no me critique después. Me pareció, lo poco que pude ver me pareció excelente. Recién estaba hablando con la gente de la rural también. Después, si puedo, voy a ver si doy una recorrida. Pero bueno, estas ferias son las que necesitamos hacer en las regiones para que se vea el potencial y que se empiecen a mostrar las empresas y las industrias en las regiones, ¿no? Siempre me preguntaba si para tener inversión hay que bajar impuestos. Yo me acuerdo que eso lo decía de la Sota cuando fue candidato y ganó la primera gobernación. Y eso lo hizo. Yo creo que ahí escuché un poco lo que habló Alfonso, al cual admiro y lo he visto tanto antes de su función pública como después. Y creo que no hay soluciones, una solución. Esto puede ser una de las soluciones, bajar impuestos. El problema es cuando, y esto lo he hablado hace poco en una reunión con Cuccioli, que es el administrador de ingresos, y él creo que lo tiene muy claro. O sea, llega un momento que la presión impositiva es tal que no se cobra el impuesto. Y creo que hoy estamos en eso, porque si uno ve que hay que ver los números y analizarlos, cuando uno ve que cada vez se cobra más impuestos, pero con respecto a la inflación queda retrasado, ahí se tiene que prender las luces amarillas. Y yo creo que eso la Administración de Servicios Públicos lo está siguiendo, lo está viendo. Ahora no sé qué medidas puede tomar para eso. O sea, claramente en las coyunturas tenés que tener un dial y ir viendo las medidas de acuerdo a cómo, si están siendo efectivas o no. Yo soy un convencido de que hoy estamos con una presión impositiva muy, muy alta y eso pasa dos cosas. Hace que mucha gente que podría estar produciendo, y no estoy hablando de industria, o sea, yo trato de hablar de toda la cadena de valor, el comercio, el agro, mucha gente que podría estar produciendo no lo está haciendo, o sea que no se está cobrando impuestos porque son demasiado altos los impuestos que están existentes. Y la otra cosa es que empieza a existir el saltar el cerco y empezar o sea, cuando ya no se tiene miedo a eso, o sea, saltan el cerco y empezás a competir con gente que no está pagando impuestos. Entonces, ahí es en donde la economía empieza a chirriar por todos lados, ¿no? ¿Cómo está la relación de los industriales con el gobierno? Cuando se está acá, uno se tienta a hablar más tranquilo cuando estoy en Buenos Aires, pero es lo mismo, porque la web funciona en todos lados. Pero sí, la relación es buena. Si ustedes quieren, yo creo que muchos de los funcionarios, y no lo digo con mala, o sea, no lo hacen con mala fe, pero tienen una relación con la industria de que dicen que, bueno, la industria es prebendaria, la industria está antigua, somos todos viejos. Y yo creo que hay un error
conceptual terrible cuando hablan así, ¿no? O sea, la industria es una... la industria, los empresarios, los comerciantes somos sobrevivientes. O sea, hemos pasado, y no estoy hablando de este gobierno, yo hablo de muchos de los gobiernos, o sea, hablo de 40 años para ser bueno y optimista atrás. O sea, en los últimos 40 años hemos pasado de todo. Los que hemos vivido, hemos pasado hiperinflaciones, hemos pasado devaluaciones, hemos pasado el dólar 1 a 1, cosas que otros países no las tienen. Así que los que todavía sobrevivimos o tenemos mucha buena suerte o realmente hay algo más que hace que podamos estar y seguir invirtiendo en la Argentina, ¿no? Podríamos decir que en esta etapa hay problemas más de formas, digamos, que de fondo, ¿no? En esta etapa de gobierno. Yo creo que hay... La Argentina, y no quiero entrar, a mí me pasa cuando nos juntamos los industriales que empezamos una catarsis y no quiero llegar a eso o producir lo mismo acá, porque no nos sirve una catarsis, tenemos que buscar soluciones a los problemas. Recién estaba hablando, y creo que Prat-Gay piensa muy parecido. Los problemas se van a solucionar en la Argentina cuando la política acuerde ciertos puntos, y no estoy hablando de los 10 puntos que habló el gobierno, que creo que se debería, que esto fue hace un mes y ya es como que se olvidaron, pero tiene que haber en la Argentina un acuerdo político. No un acuerdo general, ni un acuerdo social, ni nada por el estilo, porque hoy no tenemos una crisis profunda. Tiene que haber un acuerdo político de qué queremos de Argentina. O sea, que los políticos digan qué queremos que Argentina sea en los próximos 10, 20 años. Y no estoy diciendo algo que pasa en Europa o en Estados Unidos, sino vean el caso chileno o el caso uruguayo o hoy mismo el peruano o lo que ha hecho Colombia. Pero el caso chileno, o sea, han tenido una dictadura igual que hemos tenido nosotros y después entraron a una democracia y en cuanto entraron a una democracia empezaron a tener ir de un socialismo a una derecha alternativamente y en ningún momento cambiaron el rumbo. O sea, vos podés estar con un gobierno socialista y estar pensando con mayor sensibilidad en algunas cosas o ir para un gobierno más de derecha y tener más preocupación de qué pasa con el cobre o lo que sea, pero nunca se cambió el rumbo. Y eso hace crecer a un país. Porque se está trabajando y se está invirtiendo. A ver, si vos tenés un país que los políticos piensan, o sea, no están pensando en un default o en lo que sea, y sino que vienen los problemas y los van solucionando y van ajustando, nadie para el país como se está parando ahora, que empiezan elecciones, porque no sabemos si vamos a seguir, como recién decía, con esta línea de gobierno que planteó Cambiemos hace 4 años, o vamos a cambiar de vuelta. Eso hace mal a cualquiera, prescindiendo que a uno le guste uno u otro, le hace mal, porque son dos cosas distintas. Cuando se creó la palabra Cambiemos electoral, eso estaba diciendo algo que quería decir cambiemos de este gobierno de 10 años. Entonces, y ahora estamos volviendo a pensar de que hay la posibilidad de volver a ese gobierno. Entonces, ¿quién piensa en invertir si cada 4 años vamos a tener un movimiento pendular? Y no pensemos en esto, podemos ir más atrás. Hoy Prat-Gay, para los que lo escucharon, habló del tema de muchos temas, habló del 2001, hoy no estamos en la situación del 2001, pero el 2001 hubo un default.
Pero después del 2001 y después del default, que todavía nos está costando lo que se llama prestigio afuera, porque no hay mucha gente que no piensa, o sea, pregunten a los italianos o los japoneses si quieren invertir en bonos argentinos, todavía tienen bonos argentinos o les dijeron te voy a pagar 30% de tu inversión. Entonces, no pensemos en eso, pero veamos lo que está pasando ahora con el CIADI, veamos lo que está pasando con aerolíneas, veamos lo que está pasando con YPF, y esas son cuestiones que la política aplaudió. Las AFJP, que ahora están saliendo y están pidiendo... Entonces, a ver, si eso se votó por ley y tuvimos la AFJP y el radicalismo no le gustaba, porque yo me acuerdo de haberme encontrado con ellos, ellos votaron en contra. Ahora, si se hizo... y se creó las AFJP y se empezó a pagar así de esa manera, no podemos cambiar sin tener un daño institucional muy fuerte. Y eso se llama seguridad jurídica. Y hoy seguimos sin decir no se toca la seguridad jurídica. Entonces nunca vamos a ser como Chile. Entonces nunca vamos a crecer. Y lo peor, estoy con mis economistas, que ellos se los pueden decir, el no crecer es atrasar. O sea, nosotros hoy estamos atrasados con respecto a Brasil, con respecto a Chile, con respecto a Perú, con países que antes, la Argentina, estaba muy adelantado. Entonces, cuando me dicen que voy a crecer al 2%, no estoy creciendo nada. Nosotros estamos en los últimos 10 años sin crecimientos, o por ahí crecimiento 2017, este año es el único año electoral que vamos a decrecer. Entonces, si uno está haciendo así, no está creciendo ni la tasa de crecimiento normal de natalidad. O sea, la Argentina está yendo para atrás. ¿Y cómo podemos pensar de que Argentina puede estar yendo para atrás teniendo las cosechas que hemos tenido nosotros, teniendo los productores que han ido a Bolivia, que han ido a Uruguay, que han ido a Paraguay, que son emprendedores, teniendo Global, teniendo, no me están aplaudiendo a mí, teniendo Global, teniendo Mercado Libre, teniendo todo lo que tenemos nosotros y teniendo la industria que tenemos nosotros? ¿Cómo puede ser que estemos yendo para atrás? Entonces es mucho más que arreglar bajar la presión impositiva o bajar la inflación, ¿no? Es mucho más complejo, hasta con políticas de Estado a largo plazo. Pensaba en el aumento de precios. ¿Esto es consecuencia de la política económica, de un aumento constante, y se habla mucho del tema precios? ¿A qué se debe? No, ahí hay otro tema. El aumento de precios, el empresario o el comerciante es el cartero que dice te aumento el precio, pero no es el que quiere aumentar. La inflación está carcomiendo los bolsillos, esto dijo Pratgay, pero al asalariado y también al comerciante, a ver, cualquiera que vaya a un kiosco, el comerciante compra las golosinas y después tiene que volver a comprar y empieza, ganó más plata, pero cuando vuelve a reponer materia prima, compra menos. Entonces se va descapitalizando. Lo mismo pasa con el asalariado, con su salario, y lo mismo pasa en una industria. O sea, nos está pasando a todos. Pero el contexto de alta inflación, recesión, dólar que se escapa, hace que las cadenas de valor, que los comerciantes le echen la culpa a la industria que le vende los alimentos, que le echen la culpa a los transportistas, que los productores le echen la culpa al otro. Pero ¿por qué es eso? Pero porque el contexto hace que pase eso. A ver, nosotros no... ¿Por qué queremos tener dólares? Porque no tenemos una moneda. El problema no es el dólar, el problema es que no tenemos pesos.
Entonces, esas son las cosas que tenemos que cambiar y esas son las cosas que tenemos que discutirlas. Ahora, de vuelta, creo que esta discusión tiene que ser, una persona me dijo, pero esto lo que tiene que hacer es que la gente se meta más en política, que la gente, y claramente yo creo que sí, o sea, que hay que perderle miedo a la política y meterse y no quejarnos desde el llano. Yo soy un gremialista industrial, no soy un político, no, a mí nadie me vota mi gente nada más, pero hay que ir, lo que ha hecho Prat-Gay, hay que exponerse a que le hagan juicios, a que se politice la justicia, a que no pueda salir a la calle si las cosas no le está yendo mal. Entonces, todo ese tipo de cosas también hay que arreglarlas para que la gente vuelva a creer, pero la gente buena vuelva a entrar en la política. Y eso hoy no se ve en la Argentina. Hablaba Miguel respecto al tema del dólar. ¿Las empresas argentinas pueden ser competitivas con un dólar alto como el que tenemos? La empresa argentina es competitiva. Lo que la empresa argentina, la industria o el agro no puede hacer es tener, por ejemplo, y no estoy hablando hablo de este gobierno porque son los últimos 4 años, pero no podemos tener 2 años en donde el dólar se fue subvaluando, gracias, el dólar se fue subvaluando, entonces cada vez nos costaba más dólares. A ver, la gente, había cola en Chile, la gente hacía compras afuera y todo lo demás, y después en el 2018, de un día para otro, tenemos 100% de devaluación. Eso a nadie le puede hacer bien. Porque, a ver, si uno es exportador y si uno vende estos aviones a los chilenos o los uruguayos y el dólar está en 18 y debería estar en 35, este señor no le tiene que cobrar más en dólares, no tiene otra, no tiene forma. Ahora después se le va a 100, entonces vuelve a ser competitivo, va a volver a vender los aviones, pero resulta que le ponen un derecho, que lo vuelven a poner descompetitivo. Entonces, a ver, ¿qué soy? No soy un proveedor confiable para la persona del exterior. Me van a usar para bajarle el precio a otros cuando le convenga, pero no puedo estar entrando y saliendo a los mercados por el tipo de cambio. En ningún país, y creo que lo dijo Prat-Gay hoy también, una devaluación del 2%, Europa se fija, ¿qué hace? Baja las tasas. Nosotros tuvimos 100 y largos. Entonces es imposible trabajar ahí. Por eso digo que somos sobrevivientes. Estas son las cosas que se tienen que mejorar. Ahora esto hay que hablarlo. Hay que hablarlo entre nosotros porque uno puede... Casi todos acá tenemos y estamos invirtiendo en la Argentina. Pero el que pone fierros acá, nadie, yo cuando escuchaba al presidente decir, bueno, ya van a venir las inversiones, y muchos estábamos convencidos que después del 2015 venían las inversiones, pero nos olvidamos del default del 2001. No es el default. Uruguay pidió hizo un arreglo de deuda, pero no defaulteó. Nosotros defaulteamos y dijimos te vamos a pagar el 30% y si no te gusta, jorobate. O sea, le hicimos una quita que mucha gente y muchos empresarios lo vieron, qué bárbaro. Pero ¿y el prestigio? Si después yo soy un deudor, después voy a tener que volver al banco. Entonces nadie nos va a prestar. Y eso es lo que pasó. O sea, empezamos a tener decimos, vamos a tener un gobierno normal, pero ¿y los antecedentes cómo son? El prestigio
se pierde en un día, se tiene que ganar en 10, 15, 20 años. Y nosotros no estamos haciendo ese trabajo. ¿Hay un dólar equilibrado y si lo hay, qué variables debería haber para ese dólar? El dólar, yo no creo que el problema sea el dólar equilibrado. El dólar equilibrado va a estar, si la gente hoy se asusta, el dólar puede saltar, puede ser cualquier cosa. Si la gente hoy, para mí un dólar de 45 es un dólar alto para la Argentina de hoy. Pero tiene un montón de componente político dentro de ese dólar. Ahora, puede ser que va a tener más componente político, puede ser. Puede ser. O sea que eso yo no te puedo decir cómo está el dólar. Lo que yo te puedo decir es que hoy hay más gente que está viniendo, o sea, hay más gente de Chile viniendo a Argentina, hay más turistas, importación de turistas que exportación de turistas. Es lógico, nos cuesta mucho más. Eso es lógico. Hay una balanza comercial positiva, pero no es una balanza comercial positiva porque volaron las exportaciones. Es una balanza comercial positiva porque se desplomaron las importaciones. Y dentro de las importaciones se desplomaron los sacos y el consumo de importaciones, pero también el cacao que usa Arcor para hacer el bonobón, la arena que se necesita para todos los productos que son insumos para industria. Entonces, ahí lo que te está diciendo vos estás en una recesión machaza. Entonces, por eso es muy difícil decir el dólar está alto o bajo. Yo preferiría decir, dejá el dólar tranquilo, bajar retenciones y dejá que se empiecen a ganar mercados. Pero para eso la gente tiene que confiar en su peso. Yo exportaba a Brasil. Brasil tiene una devaluación y la gente sigue pensando en reales. Pero porque tiene confianza en el real, todavía hoy. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, el peso, de vuelta. Y nosotros, en vez de buscar eso, hacemos, como hizo Cavallo, el 1 a 1, entonces teníamos confianza, pero después no hacemos el trabajo para que esa confianza siga. Fue el Austral, fueron todas estas que no nos sirvieron, ¿no? Viendo este fin de semana y viendo la característica de los industriales con el empuje que tienen, también lo decía ayer Marcelo Burribarren, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, si la economía fuera más previsible, qué distinto sería el país con el potencial productivo que tenemos y con la tenacidad y el empuje que tienen nuestros industriales, ¿no? Sí, totalmente. Estamos mucho en la coyuntura. Estaba pensando lo que vos me decías, el empuje de los industriales. Hoy tenemos lugares, bueno, todo lo que es agro y agroindustria, pero tenemos energía. Energía no es solamente Vaca Muerta, pero el otro día tuvimos la posibilidad de un almuerzo que lo traje al presidente de YPF. 3 horas estuvimos en lo que es el comité de la Unión Industrial, que son 25 industrias, que ahí están las regiones, las regionales, las sectoriales, o sea, y estuvimos hablando cero coyuntura de lo que necesita el país para energía, o sea, lo que es yo estuve en Neuquén, visité el yacimiento de Vaca Muerta, una cosa de locos. Ahora, eso hoy se está ralentizando. ¿Por qué? Porque no está, o sea, el gas, hoy tenemos gas, pero si hacemos así, vamos a duplicar el gas todos los años. Pero no tenemos todavía las inversiones, no tenemos ¿qué vamos a hacer con ese gas? ¿Lo vamos a exportar como poroto de soja? ¿O vamos a traer industrias que sean intensivas en energía, que necesitan energía barata, petroquímicas, urea, un nuevo aluar, ese tipo de cosas? Entonces, si uno habla con el presidente de YPF, te dice, estamos en eso, pero primero
tenemos que hacer las inversiones, y son inversiones que ni el gobierno debería meterse. Pueden venir los chinos, los americanos, necesitamos el tren, pero esas son decisiones de largo plazo que ya tiene que estar tomando el gobierno, y que el próximo gobierno, si es del mismo signo o del otro signo, siga avalando. Y con las provincias de Neuquén y con la provincia de Buenos Aires, si va a Bahía Blanca, es saber si vamos a poner un tubo a Bahía Blanca para exportar, y ahí tenemos que gastar otros 10.000 millones de dólares para convertir el gas al revés de lo que teníamos, convertir el gas en gas licuado para poder exportar y ganar esos mercados. ¿Y cuál es el precio que vamos a poder venderlo al exterior? Todo eso se puede hacer. O sea que ahí tenemos, pero tenemos que empezar a movilizarlos y no hacerlo por arranco y freno. Esas lógicas son las que la Argentina tiene que hacer. Pero para que la Argentina pueda hacer eso, tiene que dejar de mirar tanto la coyuntura, que es lo que estamos haciendo ahora. Y, bueno, lo vosabas también recién, deben haber políticas para mejorar la inversión, ¿no? La mejor política para mejorar la inversión es tener confianza en la Argentina. Y los primeros que vamos a tener confianza en la Argentina somos los que estamos acá. Porque somos los que ya estamos invirtiendo en la Argentina, ya tenemos parte de los fierros metidos acá, y somos los que conocemos a los argentinos y sabemos cuándo vamos a creer que esto es serio o no es serio. Después llegan los inversores del exterior. Siempre van a llegar más tarde que nosotros, porque no es que sean más vivos, sino que nosotros nos vamos a dar cuenta mucho antes. Y después nos van a venir a acompañar. Pero eso yo todavía no lo estoy viendo. Y no estoy viendo porque sigo viendo un país con una grieta enorme. Hablando de la formalización del trabajo, que tanto se habla también en estos tiempos, hay que hacer un trabajo mucho más integral, ¿no?, para formalizar el empleo en Argentina. Para formalizar el empleo, yo creo que es lo mismo que estábamos hablando del tema de los impuestos. Tenemos que liberar el empleo. La Argentina de hoy tiene una ley laboral del siglo pasado. Muchos de los sindicalistas en los que yo hablo esto lo reconocen, pero no quieren que alguien se le ponga a la izquierda, entonces no lo van a decir, pero lo saben. A ver, el siglo pasado yo no tenía los teléfonos que tenemos ahora, no teníamos las comunicaciones. Hoy claramente muchos de mis economistas trabajan 2-3 días en sus casas, o sea, pueden hacerse, ese tipo de trabajo se puede hacer, se necesitan trabajos temporarios, un programador, ese tipo de cosas tendríamos que tener la libertad de hacerlo, y hoy la educación tendría que cambiar muchísimo. Estaba hablando con ellos de que en muchos países no tenés una ingeniería, un ingeniero que tarda 6 años en recibirse. Vas a técnicos y después si quiere seguir, sigue, pero ya como técnicos puede conseguir en 2-3 años un trabajo y más en un mundo que está cambiando. Muchos me hablan de la robotización. La robotización ya está. Yo la veo en mi fábrica, pero en muchos lados ya está, ya tenemos, estuve el otro día en Tierra del Fuego también, pequeños robots que van llevando la logística, ya se maneja por robot. Todo lo que es repetitivo es reemplazable esa persona por un robot, y eso no quiere decir que se pierda ese trabajo. A ver, la oficina de Buenos Aires de Aceitera General Dehesa se creó en el año 84, porque la hice yo, a principios de los 80, pero porque necesitábamos los teléfonos, porque en ese momento había un teléfono que se llamaba DDI, y le estoy hablando a los jóvenes que no lo saben, que el DDI era el Discado Directo Internacional, y que me comunicaba con Irán, con Egipto inmediatamente. Si no, tenía que llamar a la operadora, que me lo daba en 5 horas. Pero ¿qué pasaba? Yo después hablaba con los europeos o con los egipcios o lo que sea, hacíamos un acuerdo
y eran las 11 de la mañana y llamaba a la operadora para que me comunicase con Río Cuarto o con Dehesa y me lo daban a las 5 o 6 de la tarde. Señores, eso era así. Y hasta los 90 fue así. Entonces ahí sí vos necesitabas tener una oficina ya. Hoy no, hoy no necesitas tener oficinas en otro lugar, lo podés hacer de acá. Hoy ya no existe el intermediario y terminó el intermediario en muchas de las cosas. Esos son los trabajos que se están creando y que son todo nuevo. Los documentos se tenían que hacer en triplicado y había un montón de gente que tipeaba y eran las Olivetti, estoy hablando 90. Pasaron a máquinas, claro. Se pasaron a máquinas eléctricas y después se pasaron a la computadora y ahora toda esa gente no existe más, pero hay mucho más productividad y hay otra gente en otras cosas, porque se acabó el que construía látigos para el sulky. O sea, que se acabó el sulky, o se acabaron los sombreros, pero se crearon otras cosas. Y está el auto y se necesitan otras cosas. Y posiblemente el auto con chofer se terminó y venga el auto sin chofer, pero vas a necesitar otro tipo de técnicos. Entonces, lo que vas cambiando no significa menos trabajo, significa muchísimo más productividad y que vas a necesitar otras cosas porque eso vas creciendo, ¿tá? No sé si me entendí. La oficina en Buenos Aires explotó porque se necesitó más gente para otras cosas. Y lo mismo las exportaciones o lo que sea. Tenemos que pensarlo desde ese punto de vista. Entonces, tenemos que ser mucho más flexibles en el tema laboral, claramente. Esto es una discusión que ya se está dando, el tema de del trabajo, el tema de los juicios y todo eso se está acabando, se está acabando, pero van a aparecer otras cosas. Ahora, hoy cualquiera que se siente, me pasó a mí, salió el otro día en el diario, acabamos de cambiar, la UIA acaba de cambiar por los próximos 2 años la comisión directiva y después de 135 años tengo una mujer en el comité, en el grupo chico de trabajo. 135 años es la primera mujer. Y estábamos ahí juntos antes de dar una conferencia, es una persona excelente, y dice, voy al baño. Y claro, fue al baño de presidencia, y el baño de presidencia tiene 3 mijitorios. Salió espantada, yo no sabía qué le había pasado. Lo comenté, lo estoy comentando acá porque en la conferencia lo comenté. Pero esos son los cambios también que se están ocurriendo. Tengo que hacer un baño ahora distinto porque posiblemente dentro de un próximo periodo o el otro voy a tener una presidenta que va a ser mujer. Ahora, son las lógicas y el tema laboral no puede seguir pensándose como era el siglo pasado. Ya vamos a hablar en un tramo de la entrevista respecto a la experiencia en primera persona de AGD, que me parece muy interesante también porque la conocemos de cerca, desde aquí de la ciudad. Se habla de acuerdos, se lo preguntaba también a Alfonso, estos programas de unidad, ¿son meras expectativas, ilusiones, o el acuerdo realmente, si se lo proponen las partes, se puede cumplir? ¿Acuerdos en qué sentido? Los acuerdos, digo, hablemos de vínculos políticos, económicos, digo, para que la industria funcione. ¿Los acuerdos son posibles? ¿Se pueden realizar? Sí, se pueden realizar, sí, totalmente. Pero yo creo que hoy el acuerdo es político, ni la Iglesia, ni la industria, ni el campo, ni los sindicatos tienen que meterse en ese acuerdo, tiene que ser político. Una vez que esos acuerdos políticos se puedan hacer o se construyan, los demás se van a encolumnar detrás de eso. Es lo que pasó en Chile. Así que hoy no estamos en el 2001, que ahí la Iglesia tuvo un rol principal porque había como
una destrucción del entramado social. Yo me acuerdo que venían los economistas del exterior y a mí me dio un poco de bronca porque no venían a ver cómo se podía arreglar esto, venían a ver qué disparate estaba pasando acá, o sea, porque nadie, era como ver una enfermedad terminal desconocida, entonces venían a investigar. Pero no era que venían muchos decían, está llegando acá la gente del Banco Mundial y todo, venían a mirar a ver qué pasaba. Entonces, ese tipo de cosas, entonces sí, ahí yo no estaba en la gremial empresaria, pero ahí se hizo como una especie de red de contención que hoy creo que hasta la Iglesia se sintió molesta porque cuando empezó a funcionar todo bien, ese acuerdo social se dejó de lado. Como todas las cosas, cuando empieza a funcionar algo bien, te olvidás de lo que pasó antes. Pero ahí sí tenía un rol muy importante la Iglesia como contención. Pero hoy no lo veo, hoy yo veo que es más un tema político para no tener estos vaivenes y luego yo creo que ahí todos los demás vamos a estar, va a ser más fácil decir, bueno, si tenemos estos 10, 15 años, 20 años de que no se va a cambiar este rumbo, bueno, bienvenido sea, va a venir inversiones de todos lados. Estamos en un año electoral y ¿en cuánto puede influir para mejorar la situación de los industriales? Digo, ¿se toma en cuenta los años electorales, se piensa en otra cosa? Digo, ¿en cuánto se puede mejorar en un año electoral como el que tenemos? A ver, este año electoral va a ser el primero en donde vamos a tener... los años impares teníamos suba del PBI, que vamos a tener baja de PBI. O sea que hoy yo no veo mejora. Creo que mi colega de la Unión Industrial de Córdoba dijo más o menos lo mismo. Sí tenemos paliativos, tenemos el Ahora 12 que ayuda, ese tipo de cosas que ayudan a mejorar el mercado interno y posiblemente lo que vamos a tener va a ser paritarias que como van a tomar inflaciones más altas y la inflación va a ir bajando, va a mejorar el tema del consumo. Pero ese tema del consumo también va a estar retraído por miedo de perder trabajo, por otro tema de expectativas. Eso es lo que yo veo ahora. Yo creo que hasta por cómo se ha dado estas elecciones, hasta después de las elecciones, no vamos a pensar en algún tipo de mejora, ¿no? Hay varios problemas. ¿Hay algún problema más acuciante de la industria hoy? No, yo diría, hoy tenía un trabajo, tenía una presentación para hacerles, pero era lo que yo estaba viendo de cómo la industria ve lo que se llama la cadena de valor y de cómo la Argentina tiene un potencial de crecimiento enorme, ¿no? Y habíamos puesto algunos ejemplos que, por ejemplo, el mundo hoy es increíble porque hay una pelea, pero hay una pelea por dónde se agrega el valor. O sea, China y Estados Unidos se están peleando por dónde se va a agregar el valor, dónde van a estar más empleados de calidad, en qué lugar. Y los chinos dicen, necesito que esté acá. Por eso hacen industria, por eso hacen un montón de cosas. Y yo les traía unos cuadritos que no los puedo pasar, pero voy a ver. No te preocupes, creo que lo tengo acá. Se los digo para... Si no, lo mostramos ahí mientras vas hablando. Pero que te va diciendo algo que es muy importante porque se puede aplicar a cualquier cosa que pase hoy en la Argentina. La Argentina es un país de 40 millones de habitantes, no es un país... Ahí está. No es un país... pero que está dentro de los países, no hay muchos países que tengan más de 40 millones de habitantes. No hay muchos. ¿Hay cuántos países? Escúchenme a mí, por lo menos. ¿Cuántos países? 38 países en el mundo con más de 40 millones de habitantes. Lo que tiene Argentina es que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados. La Argentina, si uno la pone desde Gibraltar
llega hasta pasando Rusia. Es una extensión enorme. Entonces, fíjense cómo vemos nosotros en esta pelea. Tenemos que tener, nosotros creemos en la industria que tenemos que abrirnos al mundo, pero abrirnos muy inteligentemente. Francia no quiere que le mandemos carne. Ustedes pueden estar seguros, no quiere que le mandemos ningún producto, porque hay un tema, son los ayatolas de la alimentación. Pero lo mismo le pasa a muchísimos países. Pero esto es lo que quiero, porque la Argentina esto lo puede hacer, y esto lo tenemos que hacer todos con inteligencia. Fíjense, las exportaciones de cacao en el 2016. Costa de Marfil, cacao, 37%, Ghana 22%, Nigeria 7,5%, Ecuador 6,7%, no importa el resto. ¿Cuánto es el cacao? ¿Cuánto fue la facturación mundial de cacao? 5.000 millones de dólares. O sea, estos países manejaron, o sea, Costa de Marfil el 37% de 5.000 millones, casi 40% de la exportación mundial de cacao. Pero fíjense abajo, los exportadores de chocolate. Alemania, Lindt, ¿no? 16%. Italia, 7,3%. Bélgica y Luxemburgo, 12%. Países Bajos están en el 6%, Polonia en el 6%, Francia en el 6%, Suiza, que uno piensa, tiene 4% del mercado mundial de los chocolates. ¿Cuántos son los chocolates en el mundo? ¿Cuánto es la facturación? 50.000 millones. ¿En dónde está el agregado de valor? O sea, Costa de Marfil hace el 40% del cacao, pero Alemania y acá, o sea, en un mercado de 5.000 millones, pero Alemania agarra ese cacao y maneja el 16% del mercado de chocolate con una facturación de 50.000 millones. ¿Se dan cuenta dónde está la pelea en el mundo hoy? Nadie está hablando si son proteccionistas o si son liberales. Estados Unidos es el campeón de la libertad, eso me lo han dicho 40 años atrás. Estados Unidos no te deja entrar un poroto de maní. Anda a decirle a Carter, o la manteca de maní. Y nosotros tenemos, si ustedes lo saben, la calidad igual o mejor hoy que la calidad americana, se la copiamos. Fíjense otro, esto es peor, no sé si lo ven. Exportadores de trigo por origen. Rusia tiene el 13% de la exportación de trigo, Francia tiene el 9,2%. Acá se están peleando con el tema del GMO en trigo y todo lo demás ahora, ¿no? Ahora, Estados Unidos, Canadá tienen un 14-13%. Ahora, la exportación de pasta, Italia tiene el 30%. ¿Quién creen que está ganando más acá? Italia, ¿cuánto trigo tiene Italia? No tiene tierra. No tiene tierra. No me voy a caer. Creo. Pero es que estas son las cosas que a mí a ver, y Argentina, yo cuando le hablo a los y no es que yo no tengo nada de textiles, pero Argentina, y yo he recorrido, he estado en Catamarca, he estado en Corrientes, he estado en La Rioja, y hay unas hilanderías de primer mundo. Catamarca tiene una hilandería, y San Andrés se llama, es impresionante. Uno entra y es un laboratorio, enorme la cantidad de hilados que se hace. Y no podemos exportar. Pero peor, la Argentina tiene una calidad de algodón excelente, o la puede tener más de lo que tiene ahora, y el productor no recibe lo que tiene que recibir.
Y los exportadores de hilados en el mundo son Corea. Corea no tiene una gota de algodón. Señores, nosotros tenemos que buscar, pero esto no es industria. Nosotros tenemos que buscar irnos de acá, acá. Tenemos que estar buscando dónde podemos irnos acá, porque tenemos el potencial. No tenemos riquezas. O sea, Chile tiene el cobre. Es como el petróleo venezolano, lo que pasa es que los chilenos se ordenaron y lo usaron bien. Y tienen reservas han hecho lo que llaman reservas de precios de los cobres y todo lo demás para saber para los momentos bajos y lo que sea. Pero tienen cobre y no tienen nada más. Y son 10 millones de habitantes. Por eso no tenemos que compararnos entre países. Pero nosotros tenemos que dejar de ver la coyuntura. No es el dólar. Es cómo hacemos para estar acá. Ahora, si a mí, saquemos esto, pongamos soja, lo que ustedes quieran. Si yo me dicen, porque está el precio alto, el tipo de cambio está alto, o tuvieron una buena cosecha, te subo el derecho de soja, nunca voy a poder estar acá, ni crecer acá. Nosotros nos está pasando que no podemos crecer acá, tuvimos 10 años sin crecer acá. Porque se ganó el 2008, pero la batalla fue terrible. Entonces, es absurdo el tema ese. ¿Y ese qué es un tema? De querer sacarle a alguien la renta. En el mundo lo que quieren es buscar dónde está la renta, pero no para sacársela. En ningún parte del mundo se dice, porque estás ganando mucho, yo te voy a dejar ganar hasta el 10%. Lo que ganes de más, que pasó con el petróleo. El petróleo no se pudieron quejar porque eran 10 tipos. Cuando se metieron con el campo, eran miles de tipos, porque salió el farmacéutico. No les voy a explicar a ustedes lo que pasó. ¿Está? Y Venezuela no pasó eso porque era el petróleo. Pero esos son los acuerdos que tenemos que llegar. El que gana tiene que ganar y les tiene que dejar ganar. Porque ese es el único que va a ir al chocolate. Si no, nunca vamos a ir al chocolate. Y para ir al chocolate, ¿qué hacen? Tienen las máquinas, tienen la gente y se han pasado años y años los suizos preparando un chocolatito que lo venden y que la gente le tiene confianza de que está bien hecho. Nada más, cuando el francés me dice a mí, la carne, ¿por qué no querés que me mande la carne? Porque la carne tuya tiene vaca loca o tiene aftosa o tiene esto o tiene el otro y no. Y la vaca de ellos son peores. Pero ellos la venden como que es algo con previsibilidad. Escúchenlos. Yo los viví con la soja, los viví con los ingleses que me decían, yo voy a exportar harina de soja de Brasil porque Brasil es no GMO. Y yo decía, pero si Brasil es GMO, no, pero el ministro brasileño me dice que no es GMO. Y todos sabíamos que Brasil no había aceptado el GMO, pero tenía todo cribado, todo el sur de Brasil era soja argentina. ¿Está? Y después de eso les pareció muy cara y se fueron al hueso de la oveja. Y ahí sonaron. Y ahora no dicen nada. Pero eso es lo mismo que hoy están hablando del alimento. Por eso digo, señores, tenemos que ser exportadores. Nos está faltando dólares. Gastamos más de lo que ganamos. O una cosa, o nos achicamos, o agarramos y salimos a hacer esto, a buscar en dónde somos competitivos y cómo agregarle valor. No hay otra cosa. Pero para eso me tienen que dar previsibilidad. Que los empresarios, que los industriales, que los productores nos podamos sentar y buscar qué se puede vender al mundo. Y que me dejen vender y que después me cobren los impuestos correctos.
Esos son los acuerdos que hay que llegar. Si no somos distintos al resto y tenemos mucho para crecer y mucho para hacer. Yo de esto tengo muchos más ejemplos. No los quise traer, pero quería mostrarle esto porque para mí es algo que te muestra claramente lo que está pasando hoy en el mundo. Guarda que mientras nosotros estamos viendo, perdón, pero porque todos me preguntan si el dólar, si sube, si gana Cristina o si gana Fernández y si gana esto, el mundo está en esto. Y está dejando de que, ¿cómo puedo hacer para ayudarte? ¿Ustedes creen que Italia está dándole incentivos para lo que es industria 4.0, para la tecnología? Desesperados. Porque todos... Huawei, ¿qué es eso que le están haciendo los americanos a Huawei? Es decir, no somos nosotros los que tenemos que ganar, no ustedes en esto. Esa es la guerra que viene. Metámonos en eso o encerrémonos. Bueno, muy interesante, la verdad. Acá está la discusión, totalmente cierto. El martes la UIA planteó un decálogo para salvar a las pymes del interior. Un trabajo que indudablemente tiene que ver con, según lo que se proponía, federalizar la producción y el consumo. Sí. Bueno, sí. ¿De qué se trató en líneas generales? No, ahí estamos hablando de todo el tema de la 814, de la diferencia. O sea, las economías regionales no pueden estar... Me quedé pensando en eso porque una de las cosas que está pasando ahora es que estamos desesperadamente tratando de conseguir un acuerdo con la Unión Europea. Salí por el tema del vino, por ejemplo. Y el acuerdo de la Unión Europea es muy bueno porque nosotros somos 40 millones de habitantes y ellos son 400. Pero de vuelta, es como, o sea, si la Argentina está tratando de tener un acuerdo con la Unión Europea por una cuestión de prestigio, o decir, bueno, volvimos al mundo, tengo acuerdos firmados con alguien, yo le tengo mucho miedo a que ese acuerdo no sea inteligente. Porque nosotros nos estamos yendo a ese acuerdo para decir, tengo un acuerdo con Europa, y los europeos no son tontos y van a decir, bueno, pero dame esto, dame lo otro y dame lo otro de allá. Entonces me gustaría ver el escándalo que se puede llegar a ver cuando después en el acuerdo no podamos exportar vinos a Europa, no podamos hacer un montón de cosas y tengamos muchas cosas que tenemos acá que se van a importar. Y que yo no digo que no, pero hagámoslo claramente. ¿Cómo puedo ensamblarme con alguien que tiene tasas de interés del 2% para capital de trabajo o inversión si yo tengo tasas del 70% para arriba? Ustedes explíquenmelo, tenemos que ser mandrake. Seamos serios, arreglemos este tema, ¿no? Bueno, estos son parte del final de las... Nosotros hicimos 35 medidas nacionales para presentarle al gobierno federal, y después de eso nos reunimos con todas las regiones de nuestro bendito país y sacamos cuáles eran las medidas que más le dolían a las regiones, cuáles eran, y por supuesto salió el tema... La logística, el transporte, el plan ferroviario, el decreto 814, que esa es la diferencia que se cobra con respecto al impuesto, con respecto a la distancia que uno está del puerto. Entonces es distinto el que vive o que tiene una fábrica en Tucumán que el que tiene una fábrica en Rosario. O sea, eso lo sacaron otra vez por una cuestión porque la OCDE pidió que los impuestos sean igualitarios, pero esto no tenía mucho que ver con eso, o sea, se podía haber dejado.
porque era algo que funcionaba bien, es lógico que pase así. Bueno, y ahí estábamos con la reducción de tarifas en el IVA, la reducción de presiones. Una de las cosas que más llama la atención es el tema de las tasas impositivas municipales y cómo se está trabajando sobre eso y cómo muchos municipios presionan y están poniendo tasas. No estoy diciendo con ninguno en especial, sino que estoy diciendo... Y entonces pasó ahora con Quilmes, con el municipio de Quilmes, que cobró una tasa a una empresa y ahora está en la Corte Suprema y bueno, nos hemos presentado varios para ver ese tema. Bueno, esas son cuestiones que vamos a tener que claramente discutirlas, decirle, bueno, hasta dónde son impuestos y hasta dónde son tasas y cuánto de estas tasas me la están cobrando como impuestos, ¿no? Bueno, estoy diciendo lo que apareció en los problemas que vimos de las distintas regiones, ¿no? Bueno, adherir al compra argentino. El adherir al compra argentino, tenemos una ley de compra argentino, no se está reglamentada, no se está utilizando, sería bueno hacerlo. Hay muchas cosas que se pueden traer del exterior y que tengan mucho componente argentino, y eso también no están adheridas los gobiernos provinciales, y lo que estamos tratando de hacer es que eso se adhieran y que sea obligatorio. Sí hay para comprar, no es que esto quiere decir que no se puede comprar si es mejor lo de afuera, pero sí muchas de las cosas que se pueden complementar acá que se hagan con las regiones o nacional. Bueno, eso es. Está bien. La última, después ya abrimos la consulta para los presentes. Hablábamos ayer con Urribarren respecto a su experiencia personal, su fábrica de lavarropas allí en Villa María, y desde la experiencia en AGD, cuánto ha sumado para realizar esta tarea en la Unión Industrial y el grado de compromiso. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo tengo 40 años ya en AGD. Yo creo que la mayoría de la gente que llega a mi edad, la experiencia es lo que sirve, ¿no? O sea, el haberme equivocado, el haber hecho algunas cosas bien y el aprendizaje. Yo no soy cordobés, siempre digo lo mismo, estoy casado con una cordobesa. Voto en Córdoba, voto en Dehesa. O sea, mañana me quedo a votar. Claro, la selección. Pero nunca me dieron pasaporte cordobés. O sea, siempre me han tenido... O sea, a lo sumo tengo, como digo, yo tengo una visa que me pueden en cualquier momento sacar y me echan. Pero aprendí muchísimo, muchísimo en todo este tiempo, en entender a la empresa y entender también a la familia y cómo se mueve. Y por eso mucha gente cuando me dice, uy, vos revolucionaste en la Unión Industrial porque viajás y estás y recorres todos lados, pero lo aprendí de donde vivo y que es así, ¿no? O sea, si vos no te movés y no estás y no entendés, nunca podría defender a los textiles si no voy a Catamarca y veo las fábricas y veo si realmente eso es bueno o es defendible o no, ¿no? Y así pasa en todos. Tenemos un país constitucionalmente federal, pero el poder es unitario y lamento decirlo esto, ¿no? Pero muchos empresarios que yo conozco, que son muy buenos empresarios, cuando hablan de Argentina, hablan de una Argentina, yo los miro, están hablando de una Argentina que es Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, no están viendo las regiones. Y no lo digo por estar en una región, sino porque lo siento, ¿sí? Y esos son los cambios que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a abrir para que tengan la posibilidad de consultar, de preguntarle a Miguel, ya para liberarlo en algunos minutos y agradecerle la presencia aquí en la tercera Feria Industrial. Con libertad absoluta, el que quiera consultar, le arrimamos un micrófono. Germán. Ahí está.
Bueno, Miguel, primero muchas gracias por haber tenido la deferencia de venir aquí. Usted que es del interior, nosotros le llamamos el interior del interior, y la verdad que haya tenido la deferencia de estar acá para nosotros es un gusto. Mi pregunta va hacia lo que está pasando con China. Sin duda alguna que para la industria alimenticia, para el sector cárnico, China pasa a ser un aliado estratégico hoy, ¿no? Le estamos vendiendo absolutamente de todo. Ahora, ¿cómo lo ve usted, Miguel? ¿Es un aliado estratégico o es un salvavidas de plomo? Porque la factura que va a venir después va a ser mucho mayor de lo que le estamos mandando nosotros ahora. Para mí China, y lo digo con todo respeto, es un depredador. O sea, el embajador chino en la Argentina hace 15 años me pregunta, todos los años me pregunta cómo está la soja, cómo viene la campaña. Eso no se pregunta en Buenos Aires. Acá se pregunta, che, ¿llueve o no llueve? O se mira el Weather Channel. En Buenos Aires no se hace. El chino lo hace. Recién, el año pasado con la sequía, el gobierno argentino empezó a preguntar cómo viene la campaña, porque antes no lo hacía. Y tampoco el otro gobierno, cuando dependía mucho de lo que es una buena campaña o no es una buena campaña. Volviendo a la pregunta, yo conozco a los chinos. El chino es un tremendo comerciante, es un tremendo laburador. Ahora, necesita mucho producto, no puede hacer más de 13 millones de soja, no tiene agua, no tiene clima, no tiene nada. O sea, necesita el poroto. No va a dejar que le llevemos el aceite, no va a dejar eso, no lo va a dejar. Lo que sí nosotros vamos a hacer es buscar los cortes de carne, mandarle delicatessen, empezar a trabajar de vuelta. Para eso tenemos que olvidarnos de la coyuntura y tener la mente libre para empezar a dedicarnos a otra cosa. Yo me acuerdo hace 15 años de haber visitado China y España en ese momento tenía, creo que, no, menos de 15, 2003, 2001. Y en China, España tenía 50 estudiantes en la embajada china, en Pekín, Beijing. Tenía 50 estudiantes. O sea, españoles estudiando chino. 50. La mayoría de los países europeos está en China hace muchísimo tiempo. Australia se nutre de China. Pero Australia le manda... A ver... Australia le está mandando a China una de las cosas fenomenales que está pasando. Nosotros estamos viviendo más, por ahí en la próxima generación mucho más. Entonces, está la alimentación saludable, está el aceite con omega 3 para específico, esto lo está haciendo Australia para la artrosis. ¿Y qué hizo? Está haciéndolo con una lata de aceite común, pero que tiene una forma de abrirse que no necesita poner la mano así, que la puede apoyar y con presión abrir, para el que ya es artrítico. Pero bueno, todo ese tipo de cosas se vende a China. Los australianos. Y los chinos se lo sacan de los australianos. Los chinos están necesitando comprar cosas que no sean chinas. Tienen ese tema hoy de querer cosas importadas. Entonces le compran a Francia, otra vez Francia, los vinos. Y los vinos, y Francia está hasta importando vino de otro sector, y no sé si están importando de acá algunos, y le ponen la botella de vino francés, y le ponen, porque lo que quieren es el tema de esto es francés, pero de vuelta, es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que buscar que se venda Messi, la marca Messi, tenemos que buscar que se vendan cosas, así como, ¿por qué vende Suiza los chocolates? No es que sean más ricos que los nuestros, es porque tiene el agregado de valor y la marca, el prestigio de la marca. A ver, esto me lo explicaban los españoles.
también hace un tiempo. Sara empieza a cambiar, no sé si le ha venido bien. Sara no, el Corte Inglés, supermercados, el Corte Inglés, empiezan a cambiar, empiezan a tener más chinos y más rusos en Madrid, y empiezan a cambiar y las tiendas las hacen más para el extranjero. Arman dentro de las tiendas Gucci, las marcas extranjeras, y ponen chinas y rusas, o sea, hablando idioma. Y con las chinas fallaron, porque la mentalidad china es de guarda que esto puede ser copiado. Entonces no entran a una que se considera que es un supermercado e iban a la avenida principal, que estaban las grandes Gucci y las marcas de ropa y todo lo demás. Entonces confiaban más en esa marca, en la marca que estuviese en la calle, en la avenida Alvear nuestra o lo que sea, en vez de ir al supermercado o ir a la tienda general. Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que poner la inteligencia nuestra, no la artificial, para ver cómo llegamos con nuestra carne, pero no en cortes, sino en un bife o en un asado o en lo que sea. Pero para eso tenemos que ir, entender al chino y venderle a ese chino. Lo mismo a Japón, lo mismo a otros países. Y para eso tenemos que despreocuparnos del dólar, del tipo de cambio, de la inflación, que no son los problemas. ¿Alguna más? Bueno, hay uno más, Daniel. Ah, no, acá. Hola, sí, buenas tardes. Marcelo Giovino, de la Cámara de la Madera y Afines de Río Cuarto. Puntualmente una pregunta muy sencilla. ¿Cómo es su relación con el ministro Dante Sica actualmente? ¿Cómo es la relación de la Unión Industrial Argentina? Es muy buena porque es un tipo que conoce muy bien la industria, no hay que explicarle nada. Igual, lo mismo que le pueda haber pasado para acá, o a mi entender, el caso del ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Son personas que tienen una empatía mucho mayor o conocen el interior, conocen la industria, pero por ahí no logran convencer al núcleo duro o los que están más cerca del oído del presidente. Correcto. Esa es mi impresión personal. Era lo que me interesaba saber, así, cuál era la opinión personal suya con respecto a la función de Dante Sica dentro del ministerio y si realmente el conocimiento obvio que lo tiene. He tenido la suerte de estar con él por la Federación Argentina de Industriales Madereros y bueno, escuchó todas las solicitudes que le hicimos el año pasado en septiembre con respecto a la problemática que tenía la industria maderera en la Argentina y nos escuchó a la perfección. Bueno, el plan la hora 12 también es producto desde esas charlas que venimos arrastrando desde hace ya casi un año. Sí, el tema de la industria maderera es otro de los temas que hay que solucionarlo rápidamente, ¿no? Porque hemos perdido mucho camino ahí. Y acá hubo los chinos, él me hablaba de los chinos querían entrar pero hasta armando las casas y haciéndolas así, o sea, con personal de ellos, o sea, que era un disparate, ¿no? Y eso se paró. Eso era nada más, muchas gracias, muy amable. Daniel, adelante. Estoy preguntón hoy. Sí. No, sin duda, por supuesto que ha sido muy clara, concisa, hasta didáctica, le diría, su exposición y fundamentalmente con los cuadros y demás. Inclusive hasta pareciera que genera disparadores que te hacen pensar, decir, che, si es tan, hasta desde el punto de vista, independientemente de la cuestión, llamémosle patriótica de la industria argentina, sino hasta una cuestión de conveniencia económica, digamos, che, está la posibilidad de ganar plata por este lado, hasta por una cuestión interesada, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de esas apreciaciones que son tan didácticas y tan claras, y
y por supuesto que generan la inquietud de decir, bueno, che, ¿por qué no podemos? ¿De qué depende? Somos poco inteligentes los argentinos, no tenemos las posibilidades, no somos lo arriesgados que deberíamos ser. Es una cuestión, no sé, va más allá de la cuestión hasta cultural, inmigratoria, no sé cómo, no sé si se entiende la pregunta respecto al disparador ese, porque decir, bueno, che, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para que esto se materialice, ¿no es cierto? Sí, hay muchas cosas, pero principalmente convencer a la sociedad. Convencer a la sociedad que no está mal, o sea, que el empresario, el que trabaja, el que no es... Muchas veces yo veo, por ahí dicen, el empresario de la noche y mezclan todo, ¿no? O sea, hay una mala imagen, es como que ganar dinero está mal, como que ganar dinero se gana solamente a través de los cuadernos o a través de, o sea, no en forma, qué sé yo. Hay muchas cosas que eso hay que combatirlo, hay que verlo. O sea, yo estoy orgulloso de lo que es la industria argentina. Sé que hay mucha industria que es muy trucha, pero como en todas las cosas de la vida. Y yo sé que mucho de eso estaría mejor si tuviésemos las cosas más ordenadas, por supuesto, ¿no? Pero las capacidades las tenemos para hacerlo. Y tenemos también el país y tenemos muchos de los productos que podemos agregarle valor. Es tener las ideas claras. Por eso creo que el que más se va a convencer es el político. Ahora, el político lo va a hacer cuando tenga la presión de la sociedad. Si uno dice, vas a hablar con los políticos para ver qué te van a decir, nadie le importa. Ningún político va a estar preocupado por discutir si va a agregar valor a la industria o lo que sea, ¿no? No está dentro de sus prioridades. Sí, una preguntita, Miguel. Bueno, muy clara también la exposición. Yo me voy a situar al principio cuando usted empezó con la disertación, que hizo un paralelismo que dijo que no hacía falta hacer un paralelismo con potencias mundiales, sino simplemente ya con algunos países vecinos podíamos llegar a hacer un paralelismo y ver por qué nosotros no estábamos teniendo la misma performance que algunos países vecinos. Por ejemplo, Chile, que tuvo una historia parecida a Argentina hasta la dictadura, digamos, y a partir de ahí, ¿por qué se bifurcaron los caminos? ¿Qué factor cree usted que fue el que hizo que esos caminos se bifurcaran, no? Te digo por eso no me gusta meterme en la política de ellas, pero me lo dijo un industrial chileno que tiene una bodega hace muchos años y que él era, claro, en su juventud él había sido de Allende y todo lo demás. Dice que Pinochet le puso a Viggi. Viggi dijo, así va a ser Chile, va a seguir estos pasos. O sea, fue un tecnócrata que puso una línea, que fue el primero que dijo, vamos a hacer esto. Y dice que muchos de los industriales se quejaban, dijeron no, que esto, que no. Pero cuando se pusieron dentro de esa lógica, no se cambió más. Entonces, yo creo que ahí está el tema. Yo se lo decía a mis economistas, hay una tentación de decir, presenten un programa económico. Yo no tengo que presentar un programa económico, ustedes tampoco. O sea, yo no voy a presentar un programa económico porque me lo van a decir, nos pasó en el 2001 en su momento, con cualquiera que está metido, es parte del tema, no puede ser la solución. Yo no me voy a cortar, yo voy a decir, tenemos que exportar. No me voy a cortar el brazo y decir tenemos que importar, ¿entendés? A ver si me entienden. O sea, alguien que conozca todos los sectores
campo, agro, comercio, todo, va a tener que decir, esta es la solución que tenemos. Va a tener que hacer el plan económico, o un tecnócrata, pero no los interesados, porque siempre vas a tirar para un lado. Y vos conocés tu sector, yo conozco el mío. ¿Tá? Entonces, pero tiene que ser alguien que lo pueda hacer. Y eso es muy simple de decirlo, y es lo que tendríamos que tenerlo. Pero la discusión sí hay que tenerla. Alguien tiene que conocer a todos y decir, bueno, hasta acá se puede llegar, hasta acá no. Pero eso no lo estamos haciendo. Muy bien. Vamos a una pregunta más. Dale, la última. Hola, buenas tardes. Una consulta. Toda la tarde Pratgay también hablaba de que los argentinos y los políticos tienen que plantear un escenario de acuerdo, de conciliación, de escucharse, de encontrarse. Recién decía que Dante Sica es un ministro que entiende la industria, no tiene muchas cosas por las cuales ustedes explicárselas. ¿Existe desde los otros sectores políticos que se están de a poco definiendo algún interés o aspiración de escuchar a la industria y decirles, bueno, qué necesitan o pedirle algo a la industria en un futuro proyecto político de lo que se viene? Es decir, ¿hay un diálogo o solamente el diálogo de la industria es hoy con el gobierno nacional? Yo creo que la política en la Argentina hoy no tiene como importante el sector productivo. Y ahí te pongo industria, producción, todo lo que vos quieras. No lo ve como importante. Vuelvo a la pregunta de allá. No lo ve como... Que haya un ministro que lo vea así, pero yo no creo tampoco ninguno de estos gobiernos que ha pasado. Muchos hablan de la exportación y nunca hemos sido un país exportador. No sé cómo explicarte esto. O sea, creo que ese problema de decir yo tengo que dar pautas y tengo que ser creíble es claro para cualquier comerciante, para cualquiera que quiera importar, para cualquiera que quiera invertir en la Argentina. Y eso se festejó el default, se festejó dar marcha atrás con las FJP, se podía haber hecho distinto, se podía haber dejado, pero lo que se quería era tomar esos fondos que se estaban ahorrando. Punto. No hubo otra. Claramente está así. Después cuando perdamos los juicios se van a ir. Lo que pasa es que tenemos que tener la memoria de lo que pasó. Y no estoy diciendo un sector en especial, sino que siempre hemos tenido ese tipo de cosas. Podríamos habernos quedado con aerolíneas distintas, podríamos habernos quedado con ferrocarriles en los 50 distintos. Los ingleses les querían largar los ferrocarriles. No era un negocio ya para ellos. Nosotros los compramos. Entonces, ese tipo de cosas son las que, por ahí, los errores que estamos cometiendo. Si nosotros no nos damos cuenta de dónde están los errores, vamos a seguir cometiéndolos. Pero, de vuelta, no hay una mirada de la producción o de lo que yo dije en un momento, acá la Argentina tiene que empezar a ver, si es como una empresa. Si una empresa te va mal, está bien que vos empieces a bajar, que venga el contador tuyo y te empiece a bajar, dejá de tomar café, dejá de hacer esto, no uses remises, bajá tal cosa, bajá empleados o lo que sea. Pero si vos no mirás por otro lado qué hace tu director comercial o cómo el tipo encargado de compras puede hacer para vender más, lo único que estás consiguiendo es tiempo, porque te vas a fundir. Y esto es lo que le está pasando a la Argentina. Si la Argentina está gastando en dólares más de lo que recauda. Y esto que está haciendo está todavía achicando más las exportaciones de Argentina. Achicando también las importaciones, se lo expliqué recién. Entonces, en algún momento tenés que decir, salgan a vender. Vendan al exterior. Vendan más. ¿Y cómo tenemos que vender más? Y bueno, vamos a tener que bajar impuestos.
Vamos a tener que flexibilizar laboralmente, tenemos que no tenerle miedo a hablar con los empresarios y con los empleados y decir, vayamos a productividad. Vayamos a algún tipo de compartir ganancias de acuerdo a algunas cosas, como se hace en otras partes del mundo. Pero bueno, ese tipo de cosas tenemos que hacerlas, en vez de quedarnos en qué pasa con el dólar o la inflación o lo que sea. O sea, tenemos que empezar a mirar más a largo plazo y no mirarnos en otros países. Porque, por ejemplo, cuando dicen, tenemos que ser como Australia, no somos Australia. Australia es otra cosa, está en otro continente, está cerca de China, está dentro del Commonwealth. Es distinto, lo mismo que Alemania, lo mismo que otros países. Nosotros somos argentinos y tenemos que buscar como argentinos la solución para los argentinos. Esto es político lo que dije, ¿no? Alguien dijo algo así. Sí, no sé quién, pero no lo quise decir por eso. Pero realmente pienso que tiene que ser así, ¿no? Bueno. Le vamos a brindar un fuerte aplauso a Miguel Acevedo. Ha sido una presencia muy destacada, Miguel, agradecerte en primera persona, en nombre de la municipalidad también. Era muy importante tu presencia aquí. Agradecemos, sabemos que estás con la agenda súper apretada. Y bueno, básicamente eso, plantear en estos escenarios de crisis alternativas, soluciones y empezar a mirar en el futuro como lo mencionábamos. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Río Cuarto y en esta tercera Feria Industrial. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer entrega, antes de despedirlo, a Miguel Acevedo, el presidente de la Unión Industrial, de unos presentes de la municipalidad. Andrea Petrone adelante y también Camilo Vieira del Consejo y de la Municipalidad. Vamos a hacer lectura. Sí, la declaración de visitante ilustre. Permiso. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, artículo 1, resuelve declarar visitante ilustre de la Ciudad de Río Cuarto al señor Miguel Acevedo en el marco de su visita a la Feria Industrial Río Cuarto, artículo 2, hacer entrega del presente dispositivo al señor Miguel Acevedo, artículo 3, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. Firma José Barotti, secretario, Darío Fuentes, presidente. Si quieren sacar la fotografía, ahí lo pueden hacer, con la declaración del Consejo Deliberante y de la mano de Andrea Petrone también. Y la entrega de un presente de parte de Camilo Vieira, también Daniel Reiloa, de parte de la Municipalidad de Río Cuarto, un presente y el agradecimiento a Miguel Acevedo por estar aquí en el escenario de Sociedad Rural. No sé si quieren ubicarse para una fotografía. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Mañana continúan las charlas a las 14 horas. Vamos a estar con la gente de la Universidad Nacional de Río Cuarto hablando de patentes, la vinculación tecnológica, la transferencia y luego con el magíster Marcelo Capelo de la Fundación Mediterránea, también con una disertación muy interesante. Muchas gracias a todos ustedes.